invitarles que se suscriban a nuestro canal y activen la campanita para nuevos videos y nuevas notificaciones. Aquí tenemos un video anterior, ya lo había hecho haciendo la introducción a los métodos numéricos y habíamos resuelto, creo, un problema, ¿no? Y más o menos había dado introducción, pero en este caso vamos a hacer los métodos numéricos, perdón, mediante los métodos numéricos vamos a calcular el factor de fricción o coeficiente de fricción en las tuberías. Por ejemplo, en ingeniería agrícola hacíamos en pregrado varias iteraciones, ¿no? Porque aquí tenemos esta ecuación que es factor de fricción para determinar, y hacíamos demasiadas iteraciones, pero en este caso vamos a hacer mediante el método de Newton-Raphson, ¿no? Mediante el método de Newton-Raphson. Entonces copiamos este ejercicio y vamos a ir en Excel, ¿ya? Método de Newton-Raphson, y vamos a ir a un Excel. Aquí lo pegamos y vamos a resolver el siguiente problema. Aquí ya lo tengo los datos. Esto es quinta edición de Chapra, los métodos numéricos. El ejercicio 8.12 vamos a resolver. Entendido, creo que habíamos resuelto 8.4, 8.15, creo, ¿no? No me acuerdo exactamente. Ahí está, el 8.15 habíamos resuelto en el ejercicio anterior, creo, ¿no? Entonces vamos a hacer esto. Espero que sea de ayuda este ejercicio, ¿no? Que es calcular coeficiente de fricción de manera sencilla y rápida. Tal vez van a necesitar el plantilla. Me dejan comentario en la caja de comentario y yo le voy a estar respondiendo. Ya, entonces empezamos a resolver. Como bien sabemos que método Newton-Raphson tenemos que aplicar la siguiente formulita. En este caso, a ver, buscamos, pero vamos mejor hasta el índice, ¿eh? Para poder buscar contenidos. Aquí están. Modelo matemático, número, antecedentes. Aquí está método de bisección, método gráfico, método de falsa posición, métodos abiertos, método Newton-Raphson, página 148. 148, ¿cierto? 148. A ver, ¿qué página estamos? 125, más abajo debe estar 148. 133. 148, ¿no? 148. A ver. 165 nos hemos pasado. Aquí está, creo. Aquí está. 165. Por aquí ya debe estar. 148. 55. A ver, 151. 148. Aquí está el método de Newton-Raphson, ¿no? Esto es la aplicación de la fórmula. Esto ya lo había dado en teoría. Ya lo había explicado todo. Si desean, le voy a dejar en la descripción ese video. Esto es el método para iteración, ¿no? Tenemos la función, lo derivamos y lo dividimos entre su derivada. Entonces empezamos a resolver. Nos dice: en una sección de tubo la caída de presión se calcula de la siguiente manera. F es la fracción, factor de fricción, L es la longitud del tubo, densidad
B es la velocidad, 2 veces el diámetro, la D es el diámetro. Nos dice, para el flujo turbulento, la ecuación de Colibri proporciona un medio de calcular factor de fricción, que sería 1 entre raíz cuadrada de F, menos 2 veces logaritmo de E, ¿no? Que es en este caso, la E es la rugosidad, ¿cierto? Y toda esta ecuación, donde nos dice número de Reynolds es por la densidad, por velocidad, por D, y la viscosidad dinámica del fluido. Entonces aquí tenemos, en el A nos dice determinar caída de presión para un tramo horizontal de tubo liso de 2 metros, longitud del tubo 2 metros, densidad que es 1.23 kilogramos sobre metros cúbicos, y la viscosidad dinámica 1.79 por 10 a la menos 5 newton por segundo metro cuadrado. Aquí está. Así lo he expresado, pero aquí lo está cogiendo con sus números decimales, ¿cierto? Nos dice, y el diámetro es 0.005 metros, ¿cierto? Y la velocidad 40 metros por segundo, ¿cierto? Y la rugosidad nos dice que es 0.015 milímetros. Entonces, para convertir a metros, todo tienen que estar en unidades, en mismas unidades. Entonces sería de la siguiente manera, que esto es 1.5 por 10 a la menos 6, ¿cierto? Fricción. Observes que los tubos lisos tienen números de Reynolds menores a 10 a la 5. Un valor inicial apropiado se obtiene en el uso de la fórmula de Blasius, que es F igual a 0.306 entre Reynolds a la 0.25. Esa es la pregunta A. Y nos dice, repita, para la pregunta B, nos dice, repite el cálculo, pero para un tubo de acero comercial más rugosa, que sería 0.045. Aquí está. Esto sería un 0 menos, que sería 0.000045, ¿cierto? Entonces lo primero que tenemos que hacer es calcular el número de Reynolds. Aquí nos dice número de Reynolds, ya lo tengo calculado, pero vamos a volver a digitar. ¿Correcto? Número de Reynolds dice que es densidad, ¿cierto? Densidad por velocidad, que es 40 por el diámetro. Por el diámetro dividido entre viscosidad dinámica, entre la viscosidad dinámica, que es esta de aquí, enter. Y nos sale número de Reynolds, que sería 13.743.017. Y aquí se cumple esta condición que nos dice número de Reynolds para tubo liso son menores a 10 a la quinta, ¿no? Es menor, ¿cierto? Y aquí vamos a calcular caída de presión. ¿Correcto? Esto vamos a caída de presión. Este cálculo también hay que ocultarlo un rato. Esto es para comprobar. Ocultamos. Esto también. A ver. Ocultamos. Luego vamos a mostrarlo. Ocultamos. Entonces, mediante el número, este método de Blasius aquí nos dice para valor inicial tenemos que calcular factor de fricción, que sería entre, vamos a borrar otra vez para que puedan entender, igual entre, que nos dice 0.316 entre Reynolds, ¿cierto? Reynolds es esto de aquí. Todo esto elevado a la 0.25, nos dice, ¿cierto? 0.25. Esta sería nuestro valor inicial de factor de fricción. Y ahora nos pide aplicar mediante un método numérico. En este caso vamos a aplicar el método de Newton-Raphson, ¿cierto? Entonces, a partir de aquí nosotros tenemos que calcular el método
A partir de esta ecuación, nosotros tenemos que calcular mediante método Newton-Raphson el valor de la fricción, ¿cierto? Aquí yo tengo ya despejado. O sea, mediante método Newton-Raphson nos dice que la iteración siguiente va a ser el valor inicial que tenemos aquí, 0.0291855, menos la función que es esta de aquí, ¿no? Pero ya despejado y ordenado entre su derivada de la siguiente función. Ese es el método de Newton-Raphson, ¿correcto? Entonces, esto tengo yo aquí. Entonces, función objetiva, pasamos al otro miembro, esto de aquí, y sería 1 entre raíz de f, que es factor de fricción, más 2 veces, como ya le he pasado, igual a 0. Entonces derivamos y vamos a llegar a esta ecuación para aplicar método de Newton-Raphson. Entonces esto sería el método de Newton-Raphson mediante esta función. ¿Entendido? Eso ya no estamos en parte de las derivadas, ¿no? Esto despejas y derivas, entonces aplicas esta ecuación que nos dice, aquí está, f inicial que tenemos aquí, ¿no? Menos, pero como ya has derivado con este menos, va a convertirse positivo, ¿cierto? Ya es trabajo de factorizar todo eso, ¿no? Entonces vamos a construir una tablita. Aquí vamos a construir una tablita, ¿ya? Construimos una tablita similar a esta de aquí, que sería i, número de iteración, xi, xi, esto sería f de xi, y aquí tendríamos derivada de f de xi, y aquí tendríamos esta de aquí, sería f de xi entre la derivada de f de xi, ¿cierto? Copiar entre la f de y el error actual. Aquí tengo yo esto voy a copiármelo. El error actual, que sería esta de aquí. ¿Cierto? Vamos a copiar todo este formato. Listo. Aquí tengo una tablita, construimos una tablita. Construimos una tablita, todos los bordes. Aquí hacemos los números de iteraciones, ¿no? Aquí hacemos los números de iteraciones. En este caso, a ver, 12 veces vamos a iterar. Dependiendo, ¿no? A veces te piden el error porcentual, tanto por ciento, pero aquí no nos está diciendo que trabajemos algún error específico. Entonces vamos a calcularlo, ¿cierto? Vamos a calcularlo. Este es el ejercicio. Entonces f de x, que hemos dicho, f de x es este valor de fricción, ¿cierto? F de x va a ser valor f, ¿no? Que es este factor de fricción. Va a ser esa. El inicial nos está diciendo, entonces copiamos esto simplemente, el valor inicial va a ser esto. Nos está diciendo que trabajemos esto. Y este valor vamos a reemplazarlo, ¿no? En esta función que hemos, ¿no? En esta función sin derivar, ¿cierto? En esa función sin derivar, ¿cierto? En esa función sin derivar, o sea, en esta de aquí vamos a reemplazar. Entonces, copiamos igual 1 entre raíz, nos dice, ¿no? Raíz de esta de aquí, que sería el valor inicial, ¿cierto? Más 2 veces, o sea, en esta ecuación estamos trabajando, ¿cierto? Más 2 veces logaritmo, que sería logaritmo con base 10, logaritmo de esto al evaluar nos quedaría e, que es esta de aquí, la rugosidad,
entre 3.7 por diámetro, ¿cierto? Entonces copiamos está de aquí, estamos resolviendo el A, entre, abrimos paréntesis, 3.7 por D, que es el diámetro. Cierro. Ahora el siguiente, más 2.51 entre, ahí abrimos paréntesis, entre Reynolds, que aquí tenemos ya calculado, por raíz, ¿cierto? Por raíz, este valor inicial, cerramos, una vez más cerramos, y cerramos y enter. Aquí está, f de x, ¿no? F de x, el valor en método Newton-Raphson tenemos el valor del numerador, ¿cierto? Ahora el valor del denominador, que sería valor del denominador, o sea, reemplazamos en la derivada, o sea, en esta de aquí o en esta de aquí, ¿cierto? Valor de la derivada. Entonces sería igual, sería menos 0.5, como es aquí un medio, por, nos dice, f de x, perdón, f, o sea, factor de fricción inicial, que es esta de aquí, todo esto elevado a la menos 1.5, ¿cierto? A la menos 1.5. A ver, por seguridad lo cerramos. 1.5 más, ¿no? Más, abrimos paréntesis, 2 por, esta de aquí, 2 por, que sería menos 2.51 entre 2 veces el número de Reynolds, 2 por Reynolds. Aquí tengo el Reynolds, ¿cierto? Aquí tengo el Reynolds. Allí tengo el Reynolds. Todo esto por F, que sería por F que yo tengo, este es el valor inicial, todo esto elevado nos dice a la menos 1.5, ¿cierto? 1.5, ¿cierto? Todo esto elevado a la menos 1.5, ¿cierto? Todo esto elevado a la 1.5 por log de E. Esto también este logaritmo que sería en base 10 de E. Está de aquí, ¿cierto? Cierro paréntesis. Todo esto entre todo este valor, que sería, ya desarrollando, sería E entre 3.7 veces D, ¿cierto? E, que es esta E. A ver. Entre, a ver, entre E, que es esta E, entre 3.7 por D, o sea, por el diámetro, ¿cierto? Diámetro más 2.51 entre, a ver, entre Reynolds, que aquí lo tengo, por raíz de valor inicial del factor de fricción, que es esta de aquí. Cierro paréntesis, cierro uno más, y enter. Allí está. Allí está el valor de derivadas, ¿cierto? Ahora, f de x entre f de x derivada, o sea, este valor entre este valor, ¿cierto? Aquí ya tenemos los dos valores, simplemente decimos igual este, que es f de x, ¿no? Que es igual a esto, este valor, entre
la derivada, que es este valor, que sería esta de aquí, enter, ¿cierto? Ahí está. Entonces, como esto es el valor inicial, aquí no voy a tener el error actual, ¿cierto? Ya, aquí primero hay que hacer hay que inmovilizar algunos datos, ¿cierto? F4, a ver, ¿dónde está F4? F4, no, H4, eso es móvil, esto va a correr, ¿cierto? C9 no corre, lo colocamos, a ver, aquí inmovilizamos, C7 tampoco, no corre, inmovilizamos, D10 tampoco, que el Reynolds va a trabajar para todo el mismo, H4 sí, corre, ¿cierto? Aquí igual tenemos que hacer, H4 sí corre, D11 que es Reynolds, no corre, a ver, de C9 tampoco no corre, C9 no corre, C7 tampoco, C11 tampoco, D11 tampoco, H sí corre, ¿cierto? Ah, esto sí corre, listo. Como ya tenemos, entonces para hallar la siguiente iteración, tenemos que aplicar esta formulita, esto, ¿no? Que es n, o sea, n, supongamos que es esto, más 1 sería en esta de aquí. Sería más, igual, copiamos esta de aquí, más toda esta expresión es esta, ¿cierto? Es este valor, en más ese valor. Entonces la siguiente iteración sería esta de aquí, ¿cierto? Esta de aquí. Entonces teniendo esta fórmula introducida, simplemente jalamos, también esta de aquí jalamos, esta de aquí jalamos, ¿cierto? Así sucesivamente seguimos jalando. Aquí sí ya vamos a tener un error. El error actual es, a ver, el error actual es el valor actual, ¿cierto? El valor que hemos calculado menos el valor inicial entre el valor actual. Enter. Esto, pero este error es absoluto. A veces, ¿no? En absoluto. Y esto tendría que estar en porcentaje, ¿cierto? A ver, vamos a dar unos valores. Con 3 decimales hay que trabajar, ¿no? Ya, entonces sería mi error. Tenemos mínimo de error, pero nosotros hasta llegar el error que sea 0, vamos a seguir jalando, ¿ya? Como ya tenemos todo, simplemente esto jalamos, ¿cierto? Ahí está el número de veces de iteraciones. A ver, aquí también este error también simplemente jalamos. Aquí está. Con 0% que sea, ¿ya? Hasta aquí nomás sería suficiente, ¿cierto? Hasta aquí nomás sería suficiente. A veces nos dan, ¿no? Como calcular el valor de fricción, o sea, de F, con un error tanto, por ejemplo, que nos diga 0.001%, entonces mi valor de iteración sería esta de aquí, ¿cierto? A ver, ¿con cuántos decimales estamos trabajando? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Con 9 decimales hay que trabajar, ¿ya? 9 decimales. Ahí está. Por ejemplo, aquí es 0%, ¿no? 0%. A ver, esto con 4 decimales hay que trabajarlo. A ver, vamos a ver cómo nos queda. Es 4 decimales, ¿cierto? A ver, con un poco más de decimales hasta que se aproxime 0 hay que trabajarlo, si no, ¿ya? Ve, aquí nos está aproximando mucho. Si queremos decimales, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 decimales. Igual que iteraciones hay que trabajar con 9 decimales. Uno más aumentamos. Allí. Ahí está. Por ejemplo, nosotros queremos aproximarnos más al 0, entonces seguimos iterando, ¿cierto? A ver, vamos hasta ¿cuánto? A ver, hasta 21 vamos a ver. Hasta 21.
Como ya está todo desarrollado, lo hacemos de esta manera. Aquí está. Ya aquí ya es casi cero, ¿cierto? Entonces mi valor de iteración sería esta de aquí. Entonces mi valor que me piden calcular de F, el valor de F o factor de fricción sería 0.28967810, ¿cierto? Entonces nos pide hallar la caída de presión. Entonces aquí hallamos la caída de presión. ¿Ya? A ver, insertamos este símbolo que está aquí, que sería esta de aquí, ¿cierto? Caída de presión. Igual. Caída de presión, que sería este igual, que nos dice es igual a, caída de presión es igual, factor de fricción, aquí está, esto lo agarramos, ¿no? El calculado, por L, que es longitud, aquí está, por la densidad, que es esta de aquí, por velocidad al cuadrado. Tenemos también la velocidad, ¿cierto? Aquí está 40, todo esto al cuadrado, ¿no? Todo esto al cuadrado, todo lo cerramos entre paréntesis, como está en el numerador, entre, nos dice 2 veces, entre 2 veces, 2 por el diámetro, ¿cierto? Entonces, enter. Y esta sería nuestro, aquí sí vamos a aproximarnos a 3 decimales, ¿ya? Esta sería nuestra caída de presión, que sería 1140.73 metros, ¿cierto? Esta sería nuestra respuesta que nos están pidiendo para, para la pregunta A. La pregunta B nos dice, repita, ¿cierto? Repita, pero cambiando ya la rugosidad, ¿no? A 0.045 milímetros. Aquí tengo, ¿cierto? Lo he convertido a metros. Aquí, perdón, es metros. Ya está en metros. Entonces simplemente nos dice que repitamos, pero con otra rugosidad. Aquí lo más probable que tenemos que hacer es iterar varias veces, ¿cierto? Hacer la iteración más, ¿no? Varias veces, ¿cierto? Simplemente hay que copiarlo esto. Una tablita copiamos aquí. Y aquí lo ponemos, ¿cierto? A ver. Esto de aquí. Esto es valor inicial, ¿cierto? Que está mal aquí. Valor inicial es esta, ¿sí o no? Enter. ¿Ya? Ya lo tengo. Simplemente vamos a cambiar el valor. O sea, en reemplazo de esto vamos a ingresar, ¿cierto? ¿Ya? A ver, esto jalamos aquí. Enter. Aquí también creo que integra. Esto jalamos aquí. Esto igual. Enter. ¿Cierto? Y es listo. Eso sería todo. Aquí sí es regular el error, ¿cierto? Regular el error. Pero, como pueden observar, aquí un poquito más bajamos. A ver, hasta 27. Hasta 27. Como esto está todo fórmula, simplemente jalamos. ¿Cierto? Simplemente jalamos. Simplemente jalamos. Ya, aquí está. Con 0.000, casi aproximada a 0. ¿Ve? Aquí lo que les decía, ¿no? Que simplemente necesitaba mayor iteración, pero llegamos casi a lo mismo. 2896, 2896, 7810. Pero no piensen que solo es ese los variables. Diré los decimales. Tiene más decimales, ¿cierto? Mira, mira. Aquí igual tienen más decimales. ¿Ve? ¿Ve? Ya depende, tal vez
El trabajo que deja nos dice con error por tanto, ¿no? Con error, por ejemplo, nos dice 0.1, ¿no? Aquí 0.1, si es que nos dice 0.1, aquí sería, ¿cierto? 0.1, ¿cierto? Itero hasta aquí nada más y esto sería el valor. Pero yo me estoy aproximando lo más al 0, ¿cierto? Lo más que pueda al 0. Entonces esta sería la iteración. Por lo tanto, como son iguales, tendría la misma caída de precio, que sería esta de aquí. Misma caída de precio, ¿cierto? Entonces de esta manera se halla, ¿no? O se calcula el factor de fricción en tuberías mediante método de Newton-Raphson, porque anteriormente o en pregrado hacíamos esto, pero despejando, ¿cierto? Y nos demorábamos en dar los valores, pero aquí como nos dice que es este valor inicial nos da, con eso es fácil y sencilla de calcular. Espero que haya sido de ayuda y muchas gracias. Si les ha gustado nuestro video, regálanos un like y comparta los videos. Espero sinceramente que les sirva de algo. Muchas gracias. Hasta una nueva oportunidad.